Muy buenos días. A continuación vamos a estar desarrollando la clase del metabolismo de los carbohidratos y la formación de ATP desde el punto de vista fisiológico. Los hidratos de carbono, también denominados glúcidos o carbohidratos, los podemos encontrar en diferentes formas en la dieta según el número de unidades que los componen. Tenemos a los monosacáridos o azúcares simples que están formados por una sola molécula, donde los principales son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Después tenemos los disacáridos como la sacarosa, que está formado por la glucosa más la fructosa, la maltosa, que está formada por la glucosa más la glucosa, y la lactosa, que está formada por la glucosa más la galactosa. Los oligosacáridos, que están formados por 3 a 12 moléculas unidas, y los polisacáridos, que contienen más de 12 moléculas, donde tenemos el almidón, que es un polisacárido reserva de células vegetales que encontramos en el arroz, en el fideo, en las harinas. También tenemos el glucógeno, que es un polisacárido de reserva animal que encontramos en el músculo de los animales que consumimos. Y la celulosa, que es un polisacárido insoluble que forma la pared celular de las células vegetales y que no se puede generalmente hidrolizar por las enzimas que contiene el hombre. También tenemos que saber que gracias a la digestión, estos polisacáridos se transforman en disacáridos y monosacáridos. Para las funciones normales de nuestro organismo necesitamos de energía, necesitamos de ATP, que viene del metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. El ATP es la moneda energética del organismo que se puede ganar y consumir de forma repetida. Aquí tenemos en esta diapositiva a la adenina más la ribosa, que va a formar la adenosina, y la adenosina más un radical fosfato forma el AMP, y más dos radicales fosfatos forma el ADP, y la adenosina más 3 fosfatos van a formar el ATP, que es necesario para nuestras actividades fisiológicas. El cuerpo humano necesita la energía, pero no en forma de calor, sino de calorías por oxidación completa de un alimento. Los carbohidratos, especialmente los polisacáridos, gracias al proceso digestivo, se transforman en monosacáridos como la glucosa, galactosa y fructosa, que se absorben a nivel intestinal y pasan a la sangre, y sabemos que la galactosa y la fructosa en el hígado se transforman en glucosa. La glucosa no penetra fácilmente las membranas celulares y lo realiza a través de la difusión facilitada por proteínas transportadoras que se llaman GLUT en órganos glucosensibles como son el cerebro. La insulina lo que hace es aumentar el número de proteínas transportadoras que se van a la superficie de la célula y permiten el ingreso de la glucosa a la célula. También la glucosa puede ingresar en las células por cotransporte con el sodio, sobre todo en las células intestinales, como vimos en los capítulos anteriores. Una vez que la glucosa ingresó en la célula, se fosforila gracias a la glucoquinasa o hexoquinasa y se forma la glucosa 6-fosfato. Esto sirve para capturar la glucosa en la célula y que no vuelva a salir, y es irreversible excepto en el hígado, en el túbulo renal y en las células intestinales, donde está presente una enzima que se llama glucosa fosfatasa que puede revertir esta reacción. Pero fíjense que en los demás tejidos esta reacción es irreversible. El glucógeno es un polisacárido formado por unidades de glucosa. Es una forma de reserva de glucosa fácilmente movilizable que se acumula en forma de gránulos en el citoplasma de las células del hígado y del músculo esquelético.
Se utiliza en los intervalos entre comidas y durante la actividad muscular. Está sujeto a una regulación hormonal. Su síntesis y degradación se realizan por vías distintas. La glucogenólisis es la descomposición del glucógeno para formar glucosa. En el periodo de ayuno, la glicemia desciende. Este descenso de la glucosa va a hacer que aumente la secreción de hormonas contrarreguladoras como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol y el glucagón, que va a hacer que el glucógeno del hígado se transforme en glucosa. Recuerden que la glucosa que proviene del músculo nosotros no podemos utilizar, ya que el músculo no tiene fosfatasa, por lo tanto todo el glucógeno muscular se utiliza para su propio consumo durante la actividad física. Aquí tenemos por ejemplo la adrenalina, que tiene su receptor en la membrana, y eso va a activar a la proteína G. La activación de la proteína G va a hacer que la proteína quinasa que está inactiva se active, y eso va a hacer que la fosforilasa que está inactiva se active. La activación de la fosforilasa va a hacer que el glucógeno se transforme en glucosa. La síntesis del glucógeno se denomina glucogenogénesis. Cuando la glucosa entra en la célula, inmediatamente dijimos que es fosforilada a glucosa 6-fosfato, gracias a la exoquinasa o la glucoquinasa. La fosfoglucomutasa va a convertir esa glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Y la glucosa 1-fosfato va a reaccionar con la UTP formando UDP o uridina fosfato glucosa, y esta reacción es catalizada por la UDP glucosa pirofosforilasa, donde se libera un pirofosfato inorgánico de esta reacción. En esta diapositiva vamos a resumir la síntesis y la degradación del glucógeno. Tenemos acá la glucosa y vamos a seguir estas líneas continuas y negras para ver cómo se sintetiza el glucógeno. Cuando la glucosa entra en la célula, lo primero que hace es fosforilarse gracias a la exoquinasa o a la glucoquinasa y se transforma en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato posteriormente, gracias a la enzima fosfoglucomutasa, se va a transformar en glucosa 1-fosfato, y esta glucosa 1-fosfato, gracias a la UDP glucosa pirofosforilada, se va a formar la uridina difosfato glucosa. Esta uridina difosfato glucosa, gracias a la glucógeno sintetasa y a la enzima ramificante, va a formar el glucógeno. Por otro lado, ahora vamos a seguir estas líneas discontinuas y negras para ver la degradación del glucógeno. El glucógeno, gracias a la fosforilasa y la enzima desramificante, va a formar glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato, gracias a la enzima fosfoglucomutasa, va a formar la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, gracias a la glucosa 6-fosfatasa, se va a quedar en glucosa, y esta glucosa va a salir a la sangre o al plasma para dirigirse a otros tejidos que la necesiten. La glucólisis es la principal vía de degradación de la glucosa, que va a transformar una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato, generando así una cantidad neta de 2 ATP. El piruvato o el ácido pirúvico se va a unir con la coenzima A, que proviene del ácido pantoténico o vitamina B5, y se va a generar la acetilcoenzima A más 2 moléculas de dióxido de carbono más 4 de hidrógeno. Recuerden que este proceso no se genera ATP, pero que estos 4 hidrógenos, una vez que pasan por la oxidación, pueden generar hasta 6 moléculas de ATP. El ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos, es una secuencia cíclica de reacciones que se desarrolla en la matriz mitocondrial y en la que se produce la oxidación completa del acetil-CoA.
El acetil-CoA, como ustedes ven, se combina con el ácido oxalacético para formar el ácido cítrico y este ciclo de Krebs va a generar 2 ATP, 4 moléculas de dióxido de carbono, 16 hidrógenos y 2 coenzimas A. El ciclo de Krebs, como dijimos antes, se desarrolla en la matriz mitocondrial, se inicia a partir del acetil, coenzima A y ácido oxalacético, va a generar 4 moléculas de dióxido de carbono, 16 hidrógenos, 2 moléculas de coenzima A y 2 ATP. Y tiene una función energética y también va a suministrar productos intermediarios. La fosforilación oxidativa crea el 90% del ATP que proviene del metabolismo de la glucosa. Ocurre únicamente en la mitocondria y la función de la glucólisis y del ciclo de Krebs es suministrar hidrógeno de la molécula de glucosa en forma oxidable. Produce la oxidación de hidrogeniones mediante un proceso llamado quimio-osmótico. En la matriz mitocondrial podemos decir que los átomos de hidrógeno se extraen en parejas. Uno se convierte en ion hidrógeno y otro se une al NAD. Los electrones extraídos de estos átomos de hidrógeno entran en la cadena de transporte de aceptores de electrones formados por la flavoproteína, las proteínas con sulfuro de hierro, la ubiquinona y los citocromos. Y cuando los electrones pasan por esta cadena, liberan energía que se utiliza para bombear estos iones de hidrógeno a la cámara externa. Estos hidrogeniones que se encuentran en la cámara externa, al pasar a la matriz mitocondrial a través de una ATPasa, permiten que el ADP se convierta en ATP. Por cada molécula de glucosa que se degrada en CO2 y agua, podemos obtener 38 ATP. La glucólisis va a aportar 2 ATP, el ciclo de Krebs 2 ATP y la fosforilación oxidativa 34 ATP. En total podemos obtener 38 ATP. La glucólisis anaerobia libera ATP en ausencia de oxígeno, es eficaz solo por pocos minutos y consiste en transformar el ácido pirúvico en ácido láctico, gracias a la lactato deshidrogenasa. Es un proceso que derrocha mucha energía y glucosa y solamente representa el 3% de la energía total de la molécula de glucosa. La vía de las pentosas ocurre en el citoplasma de la célula, es muy activa en la glándula mamaria, en el tejido adiposo, en la corteza suprarrenal e hígado y es poco activa en el músculo esquelético. Forma 2 moléculas muy importantes, una de ellas es la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato y esta molécula se utiliza para donar electrones y protones en la biosíntesis tanto de ácidos grasos, colesterol, aminoácidos y ácidos nucleicos. También se utiliza para proteger a la célula contra la oxidación de proteínas y enzimas, siendo además imprescindible para el funcionamiento del sistema microsomal del citocromo P450, que sabemos que detoxifica el organismo de algunas drogas y otras sustancias extrañas. Por otro lado, también produce una molécula muy importante que es la ribulosa 5-fosfato o ribosa 5-fosfato, que es un precursor de nucleótidos. Por lo tanto, la vía de las pentosas puede descomponer hasta el 30% de la glucosa y vemos en esta diapositiva cómo se forma la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato y también la otra molécula importante que es la
ribulosa 5-fosfato que después se transforma en ribosa 5-fosfato. La gluconeogénesis se realiza en el hígado y en el riñón. Consiste en la síntesis de glucosa a partir de otros componentes como el lactato, los aminoácidos y el glicerol, y es indispensable en el ayuno o entre las comidas mantener los niveles estables de glucosa, sobre todo para los tejidos glucodependientes como el cerebro y los eritrocitos. Los aminoácidos provienen de la dieta y del catabolismo de las proteínas. El lactato se va a formar durante el ejercicio en anaerobiosis y el glicerol van a provenir de los triglicéridos de depósito. En conclusión, la gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de aminoácidos, glicerol y lactato. Cuando los niveles de glicemia bajan en sangre, eso se denomina hipoglicemia, se va a estimular a la adenohipófisis y esta adenohipófisis va a sintetizar y secretar corticotropina o ACTH, y esta ACTH a nivel suprarrenal va a estimular la síntesis y secreción de cortisol, y el cortisol va a estimular a nivel hepático la producción de glucosa o la gluconeogénesis. Muchísimas gracias por la atención.